Ese día June se despertó antes de que sonara el despertador. Lloviznaba fuera de la ventana y la mañana gris de octubre no parecía nada especial. Ray ya se había ido a trabajar. Los martes tenía una reunión temprano en la albañilería. Sobre la mesa de la cocina había un café sin terminar en su taza azul favorita y una nota con un corazón torcido. June arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Tenía que estar en la oficina dentro de 2 horas, así que decidió hacer algo de limpieza, guardar cosas en el armario, ordenar las joyas del estuche. Últimamente, June revisaba mucho las cosas cuando estaba nerviosa, y cada vez estaba más nerviosa. La caja de madera había sido heredada de su madre. Tenía un pequeño dibujo grabado en la tapa, probablemente obra de un artesano local. June levantó la tapa y el olor familiar de la madera vieja le hizo cosquillas en la nariz. Dentro, pendientes, cadenas, anillos. Las joyas baratas que llevaba en ocasiones especiales yacían en desorden. Sus dedos buscaban habitualmente la bolsita de terciopelo del rincón más alejado, donde guardaba el broche de su abuela. La bolsa estaba vacía. June frunció el ceño y tiró el contenido de la caja sobre la cama. El broche no estaba por ninguna parte. Volvió a comprobar todos los compartimentos, aunque recordaba exactamente que el broche siempre había estado en la bolsa. La última vez que se lo había puesto. El cumpleaños de Ray, ¿no? No. Fue en una fiesta de Navidad de la empresa. Desde entonces había estado en una caja. June lo guardaba a buen recaudo, rara vez lo sacaba. El corazón se le aceleró. June se obligó a calmarse. Tal vez había guardado el broche en otro sitio, o se había olvidado de que lo había llevado en otro sitio. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. No, recordaba exactamente cómo había guardado el broche en la bolsa después de la fiesta de empresa. Sonó su teléfono, un recordatorio de una cita con un cliente. June suspiró y volvió a guardar las joyas en el estuche. Tenía que prepararse para ir a trabajar y luego pasar por el supermercado. La nevera estaba completamente vacía. En la tienda no había mucha gente. June hizo rodar el carrito entre las filas, apilando mecánicamente los comestibles. No dejaba de pensar en los productos que le faltaban. Quizá debería preguntárselo a Ray, pero algo le impedía mantener esa conversación. Chocó con una joven con uniforme de cajera en la sección de lácteos. Se disculpó, levantó la vista y se quedó paralizada. En la blusa de la mujer brillaba un broche de oro que le resultaba familiar, una delicada flor con un pequeño rubí en el centro. Su abuela le había dicho que se lo había comprado en el 49, cuando su abuelo le había pedido matrimonio. La cajera sonrió distraídamente y pasó de largo. June la siguió con la mirada, sintiendo que se le entumecían los dedos. Conocía aquel broche hasta la última línea, el pequeño arañazo de la parte posterior, el rubí ligeramente deslustrado. No había duda, era el mismo que había estado en la bolsa de terciopelo no hacía mucho tiempo. Durante el resto de la compra, June se movió como en una niebla. Al pagar en la caja, buscó a la mujer, pero no la vio por ninguna parte. Cuando llegó al aparcamiento, June se sentó en el coche y se quedó mirando el cielo gris por la ventanilla durante un buen rato. El interior estaba vacío y hacía frío. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de su marido. Con amor, besos, y el corazón dibujado de nuevo. June arrancó el coche. Faltaban 20 minutos para llegar al trabajo y necesitaba pensar. Pensar mucho. El viernes por la noche, June fue a casa de su suegra. Se había convertido en una tradición. Una vez a la semana tomaban el té en la acogedora cocina de Martha, comentaban las noticias y compartían los acontecimientos. Ray no solía participar, alegando trabajo o cansancio, y ambas mujeres se alegraban de que lo hiciera. Martha vivía en el casco antiguo de la ciudad, en una casa de 2 plantas con un pequeño jardín. Ella y su marido la habían comprado con una hipoteca, y Martha seguía pintando la valla blanca todos los años y plantando petunias a lo largo del camino. Ahora, tras la muerte de su marido,
La casa parecía demasiado grande para una sola persona, pero Marta no quería ni oír hablar de mudarse. Esta vez había un nuevo juego de té sobre la mesa, blanco con un borde dorado. Marta lo sacó del aparador y colocó las tazas. Lo compré en rebajas. El viejo se está descascarando y ya es hora de algo nuevo. Sirvió el té en las tazas. Hoy pareces un poco pensativa. ¿Te pasa algo? June removió el azúcar con la cuchara, observando cómo se disolvía lentamente. No había pensado contarle a su suegra lo del broche, pero de pronto se dio cuenta de que necesitaba hablar con alguien. Y Marta siempre había sabido escuchar. ¿Recuerdas el broche que me regaló mi abuela? ¿El de oro con el rubí? Claro, cariño, te lo pusiste en Navidad, era precioso. Ya no está. June miró a su suegra. Y se lo vi puesto a otra mujer, en el supermercado de la calle Oak. Martha se quedó helada con la taza en la mano. ¿Cómo que ha desaparecido? Ray se la dio a su... June vaciló, buscando la palabra. Una conocida. Trabaja allí de cajera. Se hizo el silencio en la cocina. Se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el ladrido de un perro a lo lejos. Martha dejó lentamente la taza en el plato. ¿Estás segura? Absolutamente. Conozco cada rasguño de ese broche. Sin duda es ella. Marta se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó mirando el jardín que se oscurecía. Luego se dio la vuelta bruscamente. Así que mi hijo no solo tiene una aventura, sino que también ha robado una parte de la herencia de tu abuela. June asintió. Martha negó con la cabeza. Siempre supe que Ray tenía problemas de temperamento. Era como su padre, igual de débil, siempre buscando una salida fácil. Henry también tenía aventuras, pensé, no sé, pero robarle a tu propia mujer... Volvió a sentarse a la mesa, cogió una galleta, pero no llegó a llevársela a la boca. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé, admitió June con sinceridad. Ni siquiera estoy segura de si debo decirle que lo sé todo. Eres demasiado amable, cariño, siempre lo has sido. Marta miró a su cuñada pensativamente. Y sabes, se animó de repente. ¿Recuerdas cuando Ray rompió aquel jarrón de pequeño y se desquitó con el gato? Qué miedo tenía de que yo descubriera la verdad. Durante 3 semanas anduvo como una seda, intentando enmendar algo que no existía. ¿Qué tiene que ver eso con el jarrón? June no lo entendía. Tiene que ver con el hecho de que mi hijo sigue teniendo pánico a disgustarme. Puede liar la parda, pero si le frunzo el ceño, hará lo que sea para que me sienta mejor. Martha entornó los ojos socarronamente. ¿Y si supuestamente te regalara exactamente el mismo broche? June parpadeó confusa. Pero, ¿tú no tienes...? Claro que no. Pero Ray no lo sabe. ¿Te imaginas el pánico que le dará cuando me agradezcas alegremente el regalo? June empezó a darse cuenta poco a poco de lo que quería decir su suegra. El plan era sencillo, incluso primitivo, pero por eso mismo podía funcionar. Marta, ¿te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Tendrás que confirmar... Claro que lo haré. Martha agitó la mano. ¿Crees que es difícil para mí seguir el juego? Es lo que he querido toda mi vida, darle una lección a mi hijo. Y he aquí una oportunidad como esta. Se levantó y sacó una tarta de manzana de la nevera. Vamos a pensar en cómo hacer que quede bien. Lo principal es tomarnos nuestro tiempo, dejarlo cocer a fuego lento en su propio jugo durante un rato y luego... June miró a su suegra y pensó en lo afortunada que era por tener a Martha. Extrañamente, por primera vez en días, se sintió mejor, quizá porque ya no estaba sola en aquella situación. Solo una cosa, dijo Martha repentinamente seria mientras cortaba la tarta. Quizá quieras pensarte 2 veces si necesitas un marido así. Yo perdoné al mío, pero para nada. Sufrí toda mi vida hasta que el corazón me falló. Pero eso ya lo decidirás más tarde. Ahora come tu pastel y escucha. Por fin había oscurecido fuera de la ventana. Estuvieron sentados en la cocina hasta bien entrada la noche.
Martha pensando nuevos detalles de su pequeña venganza, interrumpiendo de vez en cuando con anécdotas de la vida de Ray que podían resultar útiles. Para cuando June se marchó a casa, ya tenía un plan de acción preparado en la cabeza y su ánimo estaba sorprendentemente calmado. El domingo, Ray había estado en el garaje desde primera hora de la mañana, desmontando viejas herramientas, cerrando y clavando cosas. Normalmente estaba fuera los fines de semana por negocios, pero hoy, por alguna razón, decidió ocuparse de la casa. June preparaba la cena mirando a su marido por la ventana. En 15 años de matrimonio, había aprendido sus costumbres. Si Ray empezaba a prestar una atención inusual a las tareas domésticas, significaba que tenía remordimientos de conciencia. Martha tenía que haber venido a cenar. Ayer había llamado a su hijo y le había dicho que tenía algo importante de lo que hablar. Ray estaba agotado, preguntándose qué podía haber pasado. Martha apareció a la 1 en punto, impecablemente vestida como de costumbre, con una tarta de manzana. June la recibió en el pasillo. «¡Ray!», gritó. «¡Mamá está aquí!». Ray salió del garaje limpiándose las manos con un trapo. Martha le lanzó una mirada de fastidio. «¿Qué? ¿Has decidido hacerte cargo de la casa?». Ya era hora. Durante la cena, Martha habló de los vecinos, de las nuevas reformas en el pasillo, de su gato, que robaba salchichas de la nevera. Ray apenas tocó su comida, claramente esperando algo desagradable. «Ah, sí», dijo Martha, como de paso, mientras pasaban al té. «June, querida, ¿qué te parece mi broche? ¿Te ha gustado?». June se secó los labios con la servilleta. «Mucho. Es tan bonito, con el rubí. Estaba a punto de darte las gracias». Ray, que en ese momento estaba cogiendo la taza, se quedó helado. Le tembló la mano y el té se derramó sobre el mantel. «¿Qué broche?». Su voz se volvió ronca. «¿No lo sabías?». Martha le miró sorprendida. «Le compré un broche a June, uno de oro, antiguo, con un rubí. Hacía tiempo que quería regalarle algo especial». Ray se puso pálido. Desvió la mirada de su madre a su mujer y viceversa, claramente inseguro de qué decir. «Oh, creía que se lo habías dicho». June se salpicó las manos. «Cariño, lo siento, quería darte una sorpresa. Ya sabes cuánto me gustan las joyas vintage». Ray tragó saliva convulsivamente. «No me acuerdo». «¿Cómo que no te acuerdas?». Martha frunció el ceño. «¿Te has olvidado o no has prestado atención?». «No, no», se apresuró a objetar Ray. Es que he estado muy ocupado últimamente. Se me habrá olvidado». «No pasa nada», sonrió June. «Lo importante es que ya tengo el broche. ¿A qué es bonito?». Ray murmuró algo inaudible y se levantó de la mesa. «Disculpen, tengo que hacer una llamada, relacionada con el trabajo». Salió casi corriendo de la habitación. A través de la ventana se le veía medir sus pasos en el sendero exterior del garaje, sosteniendo el teléfono junto a la oreja. «Me pregunto a quién llamará el domingo por trabajo», dijo Martha pensativa, untando mantequilla en un trozo de tarta. June miró en silencio el té sin terminar de su marido. En algún lugar al otro lado de la ciudad, una joven cajera debía de estar mirando sorprendida la pantalla de su teléfono, sin entender por qué su amante se preocupaba de repente por un broche. Ray regresó unos 10 minutos después, despeinado. Se sentó a la mesa e intentó sonreír. «Mamá, ¿puedo venir mañana? Necesito hablar». «Por supuesto, hijo», respondió Martha con afecto. «Pásate, hablaremos». Durante el resto de la tarde Ray no fue él mismo. Un minuto estaba alborotando a su mujer. Al siguiente permanecía largo rato en silencio, con la mirada fija en un punto. Cuando Martha estaba a punto de marcharse, se ofrecía voluntario para despedirla, aunque por lo general apenas dedicaba a su madre una inclinación de cabeza a modo de despedida. «¡Qué hijo tan considerado!», dijo June al cerrar la puerta tras ellas. En la cocina,
El té sin terminar y el pastel sin comer se enfriaban. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj hacía tic-tac, contando el tiempo que faltaba para la conversación de mañana entre madre e hijo. Ray estaba sentado en su coche en el aparcamiento de la tienda de construcción, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono. Lorraine no había contestado desde ayer por la tarde. Después de la comida del domingo, le había rondado por la cabeza el mismo pensamiento. Le había hecho a su amante un regalo de mamá, las joyas que mamá había elegido para June. Fumó su tercer cigarrillo y volvió a marcar el número. Tono: reiniciar. Dejó caer la cabeza sobre el volante. ¿Cómo había podido meter la pata hasta el fondo? Mamá nunca lo perdonaría si se enteraba. Quiero decir, ella había elegido ese broche especialmente para June, hablando de algo vintage. Le esperaba trabajo en la tienda, pero no podía concentrarse. La cara de su madre estaba en su mente, la misma cara que había visto cuando rompió su jarrón favorito e intentó mentir. Ni siquiera le había reñido, solo le había mirado con aquella peculiar expresión de decepción. Llevaba una semana sin poder dormir. Por fin sonó el teléfono. ¿Te has vuelto loco? La voz de Lorraine sonaba molesta. ¿Por qué llevas llamándome toda la noche? Mira, tengo que devolver el broche. ¿Qué? El broche, el que te regalé, es muy importante. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me das una joya y luego me la quieres quitar? Te lo explicaré todo. Es que es muy importante. ¿Sabes qué? Había una nota gélida en su voz. Ven y explícamelo. Estoy en la tienda hasta las 6 esta noche. Ella desconectó. Ray se frotó la cara con las manos. ¿Cómo explicarlo? Verás, este broche se lo dio mi madre a mi mujer y yo lo robé y te lo di a ti. Tonterías. A la hora de comer se dirigió al supermercado. Lorraine estaba trabajando en su caja habitual, joven, bonita, con ese maldito broche en su blusa. El broche de mamá, Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Lorraine salió hacia él en un descanso. Realmente necesito recuperarlo. ¿Por qué? Pensé que habías dicho que la compraste especialmente para mí, que te recordaba a mí. Ray dudó. No decir la verdad. Ia, te compraré otro, el que tú quieras, uno más caro. No es por el precio, me gusta esta, es especial. Escucha, se lamió los labios resecos. No, escucha tú, le interrumpió Lorraine. ¿Qué te pasa? Últimamente estás un poco nervioso. Esas llamadas, ahora el broche. No pasa nada, es solo trabajo. ¿Sí? Bueno, creo que estás siendo un poco oscuro. ¿Y sabes qué? Estoy harto de eso. Ocúpate primero de tus problemas. Ella se alejó, dejándolo de pie en la entrada de servicio. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de su madre. Hijo, no lo olvides. Esta noche cenas en mi casa. Ray se quedó helado. Por supuesto, cena. Mamá los había invitado ella misma anoche, y probablemente preguntaría por el broche. Siempre quería asegurarse de que sus regalos eran apreciados. Llegó a casa antes de lo habitual. June se estaba arreglando. El mismo vestido negro que llevaba a las cenas con su suegra estaba sobre la cama. Ah, ya estás en casa, se asomó al cuarto de baño. ¿Te puedes creer que ha llamado tu madre? Quiere enseñarme a poner bien el broche. Las entrañas de Ray se estremecieron. Escucha, ¿por qué no salimos esta noche? Me duele algo la cabeza. Pero tu madre se enfadará. Quiero decir, se está preparando a propósito. Ray salió en silencio del dormitorio. El pánico le subía a la garganta. Sacó su teléfono y volvió a marcar el número de Lorraine. El abonado no está disponible temporalmente. Se apoyó en la pared. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo explicarle a mamá que su cuñada no llevaba su regalo? ¿Qué había hecho con el regalo de mamá? Los pasos de June sonaron detrás de él. Cariño, estás un poco pálida. ¿Te doy una pastilla? Ray negó con la cabeza.
No era una pastilla lo que necesitaba. Necesitaba encontrar una manera de arreglar esto de inmediato, antes de que mamá descubriera qué clase de hombre era su hijo. A Marta no le gustaban las grandes tiendas. A sus 63 años prefería las tiendas pequeñas donde los dependientes la conocían por su nombre. Pero hoy tenía una misión especial. El supermercado de Oak Street la recibió con luces brillantes y música inquietante. Martha cogió su cesta y avanzó sin prisa por las filas. Había elegido deliberadamente una hora de la tarde en la que había pocos compradores. June le describió la caja registradora donde trabajaba Lorraine, la tercera a la izquierda, cerca de la entrada. Después de recoger algunas cosas, un cartón de leche, pan, tomates, Marta se dirigió a la caja. Lorraine era exactamente como June la había descrito, joven, guapa, con el pelo corto, y llevaba un broche, una flor de oro con un rubí en el centro que brillaba sobre su blusa blanca. «Hola», sonrió Lorraine con profesionalidad, empezando a fichar sus compras. Marta miró más de cerca el broche. El arañazo del pétalo izquierdo era el mismo que June había mencionado. No cabía duda. «¡Qué broche más bonito!», comentó despreocupada, sacando el bolso. «Gracias». Lorraine tocó la joya distraídamente. «Es un regalo». «¿De un admirador?» «Sí». La chica parecía ligeramente avergonzada. «De alguien cercano a ti». «¿Sabe?» Marta se inclinó ligeramente hacia la caja registradora. «Yo tenía uno muy parecido. Se lo regalé a mi cuñada». Lorraine se quedó paralizada con el cartón de leche en las manos. «Perdona, ¿qué?» «He dicho que exactamente el mismo broche. Vintage, con un rubí. Buscaba específicamente algo vintage. A mi cuñada le encanta ese tipo de cosas». Marta vio que la chica palidecía. Sus manos, que acomodaban las compras en la bolsa, temblaban débilmente. «Probablemente sea una coincidencia». La voz de Lorraine sonaba insegura. «Oh no, cariño, reconocería esa joya en cualquier parte. ¿Ves el arañazo en el pétalo izquierdo? Y el rubí se ha desteñido un poco». Se hizo el silencio. A espaldas de Marta, alguien tosió descontento. Se estaba formando una cola. «Disculpen», murmuró Lorraine. «Tengo que trabajar». «Claro, claro, claro. ¿Sabe una cosa? Creo que volveré. Tengo muchas compras que hacer y me gustaría hablar. ¿A qué hora llegas hoy?» «Hasta 6 o'clock». «Está bien. Saldré después de las 5». Marta cogió la bolsa de la compra y se dirigió tranquilamente hacia la salida. En la puerta, se dio la vuelta. Lorraine estaba marcando mecánicamente los artículos para el siguiente cliente, tocándose de vez en cuando el broche que llevaba en el pecho. Al salir, Marta sacó su teléfono. «¿June?» «Sí. Acabo de llegar de la tienda. Tendrías que haberle visto la cara». «No, no. Solo era una indirecta. Creo que va a llamar a Ray ella misma». «¿Qué?» «Por supuesto que volveré a las 5. Tengo que hablar». Guardó el teléfono en el bolso y caminó tranquilamente hasta la parada del autobús. Hacía un día sorprendentemente agradable, soleado pero no caluroso. Era un buen momento para dar un paseo. Marta estaba segura de que, a las 5 Lorraine tendría un montón de preguntas para su media naranja. A las 5 en punto ya estaba de vuelta. Lorraine estaba en el mismo sitio, pero el broche de su blusa había desaparecido. Apenas había cola. Era la hora más tranquila antes del ajetreo vespertino de los compradores. «Aquí estoy», sonrió Martha, colocando un paquete de galletas sobre la cinta. «Pensé en recoger algunas cosas más». Lorraine fichó en silencio. «¿Dónde está el broche?», preguntó Martha despreocupadamente. «Te quedaba tan bien en la blusa». Me lo quité». «¿Y eso por qué?». Lorraine levantó la vista, sonrojada, con el rímel corrido. «Mira, estás aquí por una razón, ¿no? ¿Sabes de quién es ese broche?». «Claro que lo sé, cariño. Se lo regalé yo misma, a mi nuera, y parece que mi hijo decidió usarlo a su manera». Era mentira. El broche había pertenecido a June mucho antes de que Ray lo robara.
Pero Marta sabía lo que hacía. Nada temía tanto su hijo como decepcionar a su madre. Y si Lorraine le contaba esta conversación, no lo sabía, susurró Lorraine. Juro que no lo sabía. Claro que no lo sabías. ¿Cómo ibas a saberlo? No es como si te hubiera dicho que te estaba dando las cosas de otra persona. Lo devolveré. Esta noche. A mí no, cariño. Devuélveselo a June. ¿Sabes su dirección? Lorraine negó con la cabeza. Nada. Marta sacó un cuaderno de su bolso y escribió la dirección. Toma. ¿Y sabes qué? No le cuentes a Ray nuestra conversación. Déjale sufrir. Cogió las galletas y se dirigió a la salida. La voz temblorosa de Lorraine sonó detrás de ella. Espera. ¿Vas a decírselo a June? Marta se dio la vuelta. ¿Sobre qué, cariño? ¿Sobre que mi hijo robó el regalo de mi suegra y se lo dio a otra mujer? No, no se lo diré. Todavía no. Pero si el broche no vuelve a June... No terminó y salió. Todavía era un día soleado. Marta sacó su teléfono. June, todo va según lo previsto. Espera un invitado. Después de su conversación con Martha, Lorraine no había podido encontrar un lugar al que ir. Intentó llamar a Ray 3 veces, pero él interrumpía las llamadas. Finalmente, hacia el atardecer, volvió a llamar él mismo. Lo siento, he estado ocupado. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Ahora mismo. No puedo. Tengo una cena con... O vienes dentro de 20 minutos a la cafetería que hay junto al supermercado, o voy yo mismo a casa de tu madre. El silencio se hizo en el auricular. ¿Qué? 20 minutos, Ray. Llegó en 15 minutos, despeinado y con la corbata torcida. Lorraine estaba sentada en la mesa del fondo, dándole vueltas a una taza de café frío entre las manos. El broche estaba sobre la mesa. ¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda? Ray se echó hacia atrás en la silla y se secó la frente con una servilleta. No tengo ni idea. ¿Por qué? Tu madre. Se quedó inmóvil con la servilleta en la mano. Contó una historia interesante. Lorraine le acercó el broche. Sobre cómo le regaló esta joya a su cuñada. Escucha. No, escucha tú. Quiero saber la verdad. Toda la verdad, Ray. ¿Dónde conseguiste ese broche? Alcanzó el broche, pero Lorraine lo cubrió con la palma de la mano. Lo compré. En una joyería de la Tercera Avenida. Habló rápidamente sin mirarla a los ojos. La verdad, Ray. Te estoy diciendo... ¿Así que tu madre miente? ¿No le regaló un broche así a tu mujer? Ray tamborileó con los dedos sobre la mesa. La camarera se acercó para tomar la comanda, pero Lorraine hizo un gesto con la mano para que se retirara. Es difícil de explicar, pronunció por fin. Bueno, inténtalo tú. Tengo toda la tarde libre. Vale. Se pasó una mano por la cara. Sí, mamá le regaló un broche parecido al de June, uno muy parecido. Vi este en la tienda y pensé, Ray, ¿qué? Tu madre dijo que reconoció el broche por el rasguño en el pétalo. Ese es el broche, ¿no? ¿Se lo robaste a tu mujer? No. Quiero decir, no es exactamente así. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Ray? ¿Le robaste el regalo de tu madre a tu propia mujer y me lo diste a mí? Arrugó la nariz. Bueno, ¿por qué harías eso? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo llamas a lo que hiciste? Ray miró a su alrededor como buscando el apoyo de los escasos clientes del café. Solo quería hacerte sentir bien. June rara vez lo lleva de todos modos y te queda tan bien. Dios mío, Lorraine se echó hacia atrás en su silla. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No se trata del broche. Se trata de que robaste el regalo de tu madre. No digas eso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a decirlo? ¿Qué clase de persona eres, Ray? Creía que eras especial, creía... Se quedó callada, mirando por la ventana. Fuera del cristal, los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, los clientes del supermercado rodando sus carritos. ¿Sabes qué es lo más asqueroso? Se volvió de nuevo hacia él. Incluso ahora estás mintiendo. Sigues mintiendo aunque yo sepa la verdad.
No estoy mintiendo. ¿De verdad? Entonces, explícame esto. Si tu madre le dio ese broche a June, ¿por qué llevas todo el día intentando quitármelo? ¿Por qué no le compraste a tu mujer uno nuevo, igual? Ray abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Porque eso es imposible, ¿no? Porque no hay otro broche igual, es antiguo, único, y pertenecía a tu esposa, y tú lo robaste y me lo diste a mí. Y ahora tienes miedo de que tu madre descubra qué clase de hijo eres en realidad. ¡Basta! ¿Parar qué, Ray? ¿Decir la verdad? Se levantó de un salto, casi derribando su silla. No lo entiendes. Te quiero, quería... No, negó ella con la cabeza. No quieres a nadie más que a ti mismo. Ni siquiera quieres a tu madre, solo tienes miedo de decepcionarla. Se levantó metiendo el broche en el sobre. Se lo devolveré a tu mujer, ahora mismo, y no vuelvas a llamarme. Espera. ¿Qué? ¿Quieres mentir un poco más? Se quedó en silencio. Lorraine se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Sabes, realmente creía en ti, ¿verdad? Pensaba que eras especial, pero solo eres un cobarde y un ladrón. El timbre que había sobre la puerta tintineó. Ray permaneció sentado a la mesa, mirando fijamente su taza de café vacía. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de su madre. Hijo, ¿dónde estás? Te esperamos para cenar. Después de su encuentro con Ray, Lorraine había ido andando hasta la parada del autobús, pero no llegó a cogerlo para ir a casa de June. El sobre con el broche y la nota con la dirección estaban en su bolso, y su mente daba vueltas pensando en lo tonta que había sido. El broche le quemaba las manos a través del sobre, y quería deshacerse de él. Pero lo que la detuvo fue un mensaje de un número desconocido. Cariño, soy Martha. Comprendo que quieras arreglarlo todo de una vez, pero esperemos un poco. Ray tiene que darse cuenta de lo que ha hecho. Si devuelves el broche ahora, pensará que se ha librado. Martha empezó a visitar a su hijo y a su nuera más a menudo. Traía una tarta, venía a por sal o simplemente se sentaba a tomar una taza de té. Y cada vez mencionaba casualmente el broche. June, querida, ¿por qué no te pones mi regalo? Es tan bonito. Ray, que estaba tomando café, se atragantó y tosió. Lo guardo para ocasiones especiales, respondió June con calma, tendiéndole una servilleta a su marido. Vamos, estas cosas son para llevarlas puestas. Póntelo mañana cuando vengas a verme. Lo hice combinar especialmente con tus ojos. En otra ocasión, Marta trajo un viejo álbum de fotos. ¿Te imaginas? Encontré fotos mías de joven, una con un broche idéntico al tuyo. Ray, hijo, mírala. ¿De verdad se parece a ti? Ray palideció, se sonrojó, pensó en cosas urgentes y salió corriendo de casa. Pero no había a dónde ir. Era como si su madre se hubiera instalado con ellos. Cada visita de ella se convertía en una tortura para él. June, ¿no crees que Ray está un poco nervioso últimamente? Le preguntó Martha, interrumpiéndole un día. Preguntó Martha, removiendo su té. Quizá debería tomar algunas vitaminas. Probablemente cansado del trabajo. June se encogió de hombros. Sí, el trabajo. Se levantó Ray apresuradamente de la mesa. Por cierto, tengo que irme. Hijo, ni siquiera te has terminado el té, y quería enseñarte un catálogo de joyas vintage. Quizá podrías sugerirme qué más comprarle a June. Ray volcó la silla con estrépito. Tengo que irme. Salió de la casa dejando el té y la tarta sin terminar. Martha le acompañó con aire pensativo. Se está volviendo un poco raro. ¿No crees, June? June recogió en silencio la comida de la mesa. No había hablado mucho con su marido aquella semana, ni en el trabajo ni encerrada en el garaje. Ahora su teléfono estaba siempre en modo silencio. ¿Sabes?, dijo Martha, sacando otro álbum de fotos de su bolso. Algún día te contaré la historia de cómo tu suegro vendió una vez mis pendientes. Imagínate, los perdió en las cartas y los vendió.
y luego tuvo miedo de contármelo durante una semana. La puerta se cerró de golpe en el pasillo cuando Ray volvió a por las llaves olvidadas del coche. Cuando oyó la última frase de su madre, estuvo a punto de tropezar en el umbral. «Estaré allí esta noche», gritó desde el pasillo. «Por supuesto, hijo», dijo Martha cariñosamente. «Estaré a punto de hornear tu tarta favorita y me aseguraré de contarte cómo resultó la historia de los pendientes». La puerta principal volvió a cerrarse de golpe. Martha le guiñó un ojo a June. «Creo que ya está casi madura». Mientras tanto, Lorraine estaba sentada en casa mirando el sobre con el broche. Todas las noches había tenido la intención de llevárselo a June, y todas las noches lo había aplazado. Nuevos mensajes de Martha la habían persuadido de esperar un poco más. «Déjala sufrir», escribió su suegra. Y Lorraine, sorprendida de sí misma, aceptó. Una tarde lluviosa, June y Martha se sentaron en la cocina de su suegra. Ray no había estado mucho en casa últimamente, y June pasaba cada vez más tiempo en aquella acogedora casa con la valla blanca. «¿Sabes?», June hizo girar una taza de té entre sus manos. «A veces pienso que estamos siendo demasiado crueles con él». «¿Con Ray?». Martha sacó una tarta del horno. Bueno, háblame de la crueldad. ¿No fue él quien te robó lo que de verdad es precioso?» Lorraine escribió que quería devolver el broche enseguida, se calló June. «Pero tú la convenciste de que no lo hiciera». «Claro que lo hice», Martha puso la tetera al fuego. «Déjale que sufra. ¿Ves cómo se encoge cada vez que voy de visita? Es lo que necesita». «Es curioso», sonrió June con tristeza. «Cree que te ha robado el regalo, y no tiene ni idea de lo que realmente significa ese broche. ¿Me lo dirás?». Martha se sentó frente a ella, apoyando la cabeza con la mano. La abuela lo consiguió en el 49. Ella trabajaba en un taller y el abuelo en una fábrica. Se conocieron en un baile. Él la cortejó durante mucho tiempo, pero ella no lo tomó en serio. Decía que era demasiado simple para ella. Pero él ahorró su dinero y un día compró este broche. Martha escuchaba atentamente, removiendo el té con la cuchara. La abuela me contó que cuando él le entregó la caja, ella ni siquiera quiso abrirla. Pensó que era bisutería barata. Pero dentro había un milagro. Oro auténtico, con un rubí. Una fortuna en aquellos días. ¿Y dijo que sí? No de inmediato, sonrió June al recordarlo. Ella dijo que no podía casarse con él ahora, porque tendría que devolver el costoso regalo, y él dijo que no había necesidad de devolverlo. «Puede ponérselo, señorita Parker, solo tiene que dejarle ver cómo le queda a veces». June se quedó callada, mirando por la ventana el jardín húmedo. Vivieron juntos 43 años. El abuelo murió en el 92, de un ataque al corazón. La abuela vivió otros 10 años. Nunca se quitaba el broche. Decía que mientras lo llevara, el abuelo siempre estaría ahí para ella. «¿Y cómo lo conseguiste?». «Mi abuela me lo regaló cuando cumplí 18 años. Me dijo que lo llevara, nieta, que solo se lo diera a alguien que realmente entendiera su valor. No el monetario, sino el real». «¿Y Ray?». «¿Y Ray?». June se volvió hacia la ventana. Ni siquiera preguntó de dónde lo había sacado. Simplemente vio una cosa bonita y la cogió, como si cogiera una baratija favorita del escritorio de otra persona. Martha sirvió más té. «Sabes, hay una razón por la que le pido a Lorraine que espere para devolver el broche. Deja que Ray sufra, pensando que ha traicionado a su propia madre, cuando en realidad ha traicionado algo mucho más importante, el recuerdo del amor verdadero». «Sí», dijo June en voz baja. «¿Sabes qué es lo más triste? Cuando me lo ponía, siempre me acordaba de esa historia. Me imaginaba al abuelo ahorrando su dinero, eligiendo, preocupándose. Y Ray se lo daba a otra mujer. Ni siquiera pensaba en por qué guardaba esa vieja joya». Fuera de la ventana, lloviznaba. En algún lugar al otro lado de la ciudad,
Una joven cajera probablemente estaba mirando el broche y pensando en lo fácil que era juzgar mal a una persona. No pasa nada. Martha palmeó el brazo de su cuñada. Pronto volverá contigo. Y a Ray, déjale vivir con la idea de que robó el regalo de mamá durante un tiempo. Es bueno para él. La tienda de antigüedades del viejo Benson olía a polvo y a libros viejos. Siempre estaba en silencio. Los pocos visitantes hablaban en voz baja, como si temieran perturbar la paz de los viejos folios. Lorraine llevaba una hora mirando catálogos de joyas de antes de la guerra y no sabía por qué los hojeaba. Acababa de entrar de camino a casa desde el trabajo, vio un volumen de joyas destartalado en el escaparate y decidió echar un vistazo. El viejo Benson no la metió prisa. Era un librero extraño. No parecía importarle si alguien le compraba algo o no. Se limitaba a sentarse en su escritorio, limpiarse las gafas y, de vez en cuando, echar un vistazo a sus visitantes por encima de un gastado periódico. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó mientras Lorraine pasaba otra página amarillenta. Oh, no, yo solo... tartamudeó. Un momento. Aquí mismo, en el catálogo del año 36. Este broche... Ahí estaba en la página, exactamente igual. Una flor de oro con un rubí en el centro, delicados pétalos, fina factura. Edición limitada. Tiffany, decía la leyenda debajo de la foto. Ah, esta pieza. Benson apartó el papel y se acercó. ¿Te interesan las joyas vintage? No, solo... Tengo un broche parecido. ¿Parecido? El anciano enarcó las cejas. Es poco probable. Estaban hechos a mano, solo unas pocas docenas de piezas. Cada una estaba numerada. Ahora están todas en colecciones privadas. Lorraine miró la foto y se le helaron las entrañas. Ray había dicho que había comprado el broche en una joyería de la Tercera Avenida. Simplemente lo vio y lo compró. Porque le recordaba a ella, Lorraine. Mentira. Todo mentira. ¿Puedo ver más catálogos?, preguntó. Benson asintió y sacó unos cuantos volúmenes más. Lorraine los hojeó hasta la hora de cerrar, aunque ya había averiguado todo lo que quería. Ya en casa, sacó el broche del sobre donde había permanecido desde la conversación en el café. Le dio la vuelta y lo acercó a la lámpara del escritorio. Allí estaba, en el interior, un grabado apenas visible de Tiffany's y la fecha. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Coge el teléfono, ignorando lo tarde que es. Devolveré el broche, dijo cuando Martha cogió el teléfono. Esta noche. ¿Pasó algo? Estaba en Benson's, en la tienda de antigüedades. Vi el catálogo. No puedes comprar ese broche así como así. Hace casi 100 años que no los fabrican. Ray mintió. Lo robó. ¿Pensabas lo contrario? Se oyó una risita en la voz de Martha. No lo sé. Dijo que lo había comprado, que lo vio y pensó en mí. Lorraine se hundió en el borde de la cama. Y simplemente vio una cosa hermosa y la tomó. Ni siquiera pensó de dónde venía. ¿Lo entiendes ahora? Sí, ahora lo entiendo. Se lo llevaré a June. Ahora mismo. Es de noche, cariño. Mañana. Entonces, a primera hora. June abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando una llamada. En silencio le dejó entrar en la casa. El vestíbulo olía a café y canela, y un reloj sonaba en algún lugar del fondo de la casa. Te debo una disculpa. Lorraine le tendió un sobre. Estuve en la tienda de antigüedades, vi el catálogo. No se puede comprar un broche así como así. Se hicieron hace casi 100 años, solo unas pocas docenas de piezas, lo que significa... Así que mintió, terminó June. Estaba apoyada en la pared, mirando hacia algún lugar más allá de Lorraine. Sí, sabes, ni siquiera es que sea antiguo o raro, es que él simplemente cogió el de otra persona y me mintió, tan fácilmente como si no significara nada. June cogió el sobre, pero no dijo nada. Escribí una nota. Lorraine sacó una hoja doblada.
sobre cómo eran las cosas, lo que dijo cuando me lo dio, lo maravillosamente que mintió. Debes saberlo. No. June negó con la cabeza. No quiero saberlo. La verdad no siempre ayuda. Lorraine guardó silencio, arrugando entre las manos el papel ahora innecesario. Tienes razón. Lo siento de nuevo. Por todo. Cuando la puerta se cerró tras Lorraine, June se quedó un momento en el pasillo mirando el sobre. Luego sacó su teléfono. Ha devuelto el broche, dijo cuando Marta descolgó el teléfono. ¿Y sabes qué? No se limitó a ganar tiempo. Quería asegurarse de que Ray la había engañado de verdad. Encontró el catálogo, lo comprobó. Resulta que no es tan simplona. ¿Y la nota? No la cogí. Algunas cosas es mejor no decirlas. Bueno, dijo Marta, ahora veamos qué pasa cuando esa chica tan lista le cuente a Ray lo que ha desenterrado. Me pregunto cómo saldrá de esta. El pasillo aún olía a café y canela. June aferró el sobre con el broche y pensó en lo extraña que era la vida. A veces había que perder algo para comprender realmente su valor. En realidad, eso no se aplicaba al broche. Después de encontrarse con Lorraine en el café, Ray se había sumido en un estado de confusión. Había confundido los albaranes en la tienda, insultado al proveedor y luego se había pasado medio día sentado en su coche en el aparcamiento, incapaz de volver al trabajo o conducir hasta casa. El teléfono sonó hacia el anochecer. «Hijo», la voz de su madre sonaba desacostumbradamente seria. «Será mejor que te vayas a casa. June necesita hablar contigo». «Mamá, ahora no puedo». «Sí puedes. Y deberías. Deja de correr». Se sentó en el coche frente a la casa durante otros 20 minutos. Las luces de las ventanas estaban encendidas, una silueta familiar se movía en la cocina. Llevaba 15 años volviendo a esta casa y todo había sido sencillo. Y ahora, June le esperaba en la cocina. Estaba sentada a la mesa, removiendo el té que hacía tiempo que se había enfriado. No reconocía su rostro. Era como si la mujer que tenía delante fuera una completa desconocida. «¿Hablamos?», le preguntó. «¿Sobre qué? ¿De tu amante?» «Puedo explicarlo». «¿Sabes qué es lo gracioso?». June puso su taza sobre la mesa. «Si hubieras tenido una aventura aparte, te lo habría perdonado. Después de todo, 15 años de matrimonio, todos buscamos algo nuevo. Pero te metiste en mi caja, cogiste algo que me pertenecía. Te compraré otra». «No entiendes nada». June se levantó de la mesa. «Espera», la agarró del brazo. «Hablemos, te lo explicaré todo». «¿Me explicarás qué? ¿Por qué la elegiste a ella? ¿O por qué robaste mi broche para dárselo a tu amante?» «Salió por accidente». «¿Accidentalmente?», soltó la mano. «¿Accidentalmente entraste en mi joyero? ¿Sacaste accidentalmente mi posesión más preciada?» Pensé. «No, no estabas pensando, nunca piensas en nadie, solo en ti. Y en mamá, por supuesto. ¿Cómo está, por cierto? ¿Todavía preocupada por la desaparición de su regalo?» Ray se puso pálido. «¿Sabes? ¿Por qué? Sobre el hecho de que el broche no es de tu madre». «Claro que lo sé. Sabes, tu Lorraine era más lista que tú. No se molestó en buscar en catálogos antiguos, en comprobar de dónde venía la cosa. Y tú simplemente cogías lo que te llamaba la atención». June... Y lo interesante es que ella misma devolvió el broche. No tú, ella. Porque se dio cuenta de lo que tú no te habías dado cuenta en 15 años. Algunas cosas no pueden ser simplemente tomadas y apropiadas. «Te quiero». No, solo te quieres a ti mismo, y un poco a mamá. Intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No lo hagas. Empaca tus cosas y vete. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Tu amante resultó ser más decente que tú. Al menos tuvo el valor de admitir un error». Ray se quedó de pie en medio de la cocina, mirando las cortinas azules, las latas de cereales, el té sin terminar. Todo tan familiar, tan conocido y tan ajeno. «Te quiero de verdad», dijo a la espalda de su mujer. June se dio la vuelta. «No,
Ni siquiera sabes lo que es eso. Pregúntale a Lorraine, quizá ella te lo explique. Ella parece saber más que nosotros. Cuando la puerta se cerró tras Ray, June marcó el número de su suegra. Se ha ido. ¿Cómo ha ido? Sabes, ni siquiera se dio cuenta de que no era por el broche, y no se trataba de Lorraine. Era solo que no era el hombre que yo pensaba que era. ¿Y ella? Y ella, por extraño que parezca, resultó ser mejor de lo que pensaba. Curioso, ¿verdad? Se hizo el silencio en el auricular. Nada gracioso, dijo Martha al fin. Es solo que a veces las personas no son lo que parecen, en ambos sentidos. Dile a mamá la verdad. La voz de Lorraine sonó amortiguada en el teléfono. Por una vez en tu vida, no seas cobarde. No puedo. ¿Por qué no? ¿Temes que descubra cómo eres en realidad? Ray colgó la llamada. Llevaba media hora sentado en el coche frente a la casa de sus padres, pero no se atrevía a entrar. Su madre le estaba esperando. Las luces de las ventanas estaban encendidas y su figura parpadeaba en la cocina. ¿Vas a pasar la noche en el coche? Su madre estaba junto a la ventana, envuelta en una rebeca. Entra, vas a coger frío. La cocina era la misma de siempre. Las cortinas de cuadros, el olor a galletas de vainilla, el murmullo tranquilo de la radio. Uno podía imaginar que no había pasado nada, que solo había pasado a visitar a su madre. Ha llamado June. Martha le puso una taza de té delante. Ray permaneció en silencio. Sabes, hijo, se sentó frente a él, siempre supe que me tenías miedo, pero nunca pensé que tuvieras tanto miedo. ¿A qué te refieres? Sobre el broche, sobre cómo has estado temblando estos últimos días, pensando que le habías dado a tu señora mi regalo. Pero tú mismo... No, yo no fui quien le dio el broche a June, fue cosa suya, de su abuela, y la historia de mi regalo la inventamos juntos con June. Ray dejó la taza lentamente. ¿Qué? Todos lo sabíamos, June, Lorraine y yo. Sabíamos que le habías robado un objeto a tu mujer y se lo habías dado a tu amante. Pero no te molestó, ¿verdad? Pero cuando pensaste que era mi regalo, ¿cómo huiste? ¿Por qué? Queríamos ver qué era más importante para ti, no disgustar a tu madre o no traicionar a tu mujer. ¿Y sabes qué? Lo entendimos. No te importó lo que le robaste a June. Solo temblabas ante la idea de que descubriera la verdad. Mamá, cállate. ¿Sabes qué es lo más triste? Te crié diferente, no tan mezquino, y creciste para ser un hombre que le roba a su esposa, la engaña, y luego solo le teme a una cosa, que mamá se enoje. Sonó el teléfono, el de Lorraine. Contesta, dijo Martha. Quiero oírlo. Entonces, ¿confesaste? La voz de Lorraine sonaba amarga. Sabes, cariño, contestó Martha. Ni siquiera ahora se da cuenta de lo que ha hecho. Solo piensa en formas de justificarse ante mí. Lo sabía, dijo Lorraine, y se desmayó. Martha se levantó de la mesa. Vete, hijo, y no vuelvas hasta que te des cuenta de que el amor de una madre no es una indulgencia para la mezquindad. Permaneció sentado en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj. Su teléfono vibró en su bolsillo, un nuevo mensaje de Lorraine. ¿Te das cuenta ahora de lo tonto que has sido? Y realmente solo ahora empezaba a darse cuenta de lo mezquino y patético que había parecido todo este tiempo. June estaba sentada en la cafetería frente a su despacho, mirando la lluvia por la ventana. Ray llevaba una semana en casa de un amigo, y cada día le enviaba mensajes, pidiéndole que hablaran, prometiéndole que arreglarían las cosas. Ella no había respondido. Martha se sentó frente a ella, sacudiendo las gotas de su paraguas. ¿Te ha llamado? Todos los días. June le deslizó un menú a su suegra. A mí también. Dice que se ha dado cuenta que está arrepentido. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Ordenó Martha y dejó el menú a un lado. Dice que es demasiado tarde para arrepentirse. De verdad pensaba que me había criado como una persona diferente. El teléfono de June vibró. Un mensaje de Lorraine.
Después de aquella conversación, habían empezado a enviarse mensajes de texto. Una extraña amistad entre esposa y examante, pero parecía normal en su situación. ¿Te imaginas?, escribió Lorraine. Vino a la tienda. Pidió volver, dijo que lo entendía todo, pero no pudo decirle la verdad a su madre. Ella misma se lo dijo. ¿Y bien?, preguntó Marta, viendo sonreír a su cuñada mientras leía el mensaje. Lorraine escribe: Ray ha venido a verla. ¿Y cómo está? Le ha echado. Dice que ya está harta de cobardes y ladrones. Estuvieron callados un rato. La camarera trajo café y pasteles. ¿Sabes lo que es raro? June estaba revolviendo el azúcar. Ya ni siquiera estoy enfadada, ni con él ni con ella. Es solo que es como si me acabara de despertar y lo viera tal y como es. ¿Y qué ves? Un hombre que jugó el papel de un buen marido durante 15 años, y cuando quiso algo nuevo, simplemente lo tomó, sin pensarlo dos veces. Y eso ni siquiera es lo principal. ¿Qué es? La forma en que actuó después. No trató de hablar, de explicarse, solo mintió y se escondió. Y lo que más temía no era mi dolor, sino tu decepción. Martha cubrió su mano con la suya. ¿Y qué decidiste? Sabes, June miró por la ventana. Podría haber perdonado el engaño, ¿no? Incluso la historia del broche podría. Pero no puedo perdonar la cobardía. ¿Sabes? Lo entiendo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Ray. Hablemos. Me he dado cuenta de todo. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Martha preguntó. No. Solo quiere recuperar su vida cómoda, donde su mujer no hace preguntas y su madre está orgullosa de él. ¿Y tú? Voy a pedir el divorcio. Mañana veré a un abogado. Nuevo mensaje de Lorraine. ¿Cómo estás? Bien, respondió June. Decidí divorciarme. Así es. Sabes, estaba pensando, ¿por qué no tomamos un café alguna vez? ¿Sin ese idiota? June le mostró el mensaje a Martha. Ella sonrió. ¿Por qué? Creo que vosotras dos os merecéis la una a la otra. Dos mujeres inteligentes que acaban de liarse con el hombre equivocado. Fuera de la ventana, la lluvia amainaba poco a poco. June terminó su café y sacó su teléfono. Hagámoslo mañana. Conozco un sitio estupendo. Ray ensayó su discurso durante mucho tiempo, sentado en su coche frente a la casa. Compró un ramo, no de rosas elegantes, sino de las gerberas favoritas de June. Incluso se puso una corbata, la misma corbata azul a rayas que ella le había regalado las navidades pasadas. Sabía que estaba en casa. Las ventanas de la cocina brillaban con una acogedora luz amarilla, como antes, cuando también había sido su casa. Decidido, subió al porche, tocó el timbre. June, empezó en cuanto se abrió la puerta. Tengo que decirte, ella estaba en la puerta, con un jersey casero y el pelo recogido en una coleta. Tan familiar, tan familiar. Lo entiendo, se acercó. Lo comprendí de verdad. 15 años no es solo un número, es nuestra vida. He sido un idiota, lo he arruinado todo, pero puedo cambiar. Por ti puedo. Ray. No, escucha, le tendió las flores. Sé que te hice daño, sé que traicioné tu confianza, pero puedes deshacer todo lo bueno que hay entre nosotros. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cómo te reías de mis bromas? ¿Cómo? ¡Bravo! Lorraine apareció por detrás de June. Tenía un vaso de vino en las manos. ¿Qué será lo próximo? ¿Va a ser sobre atardeceres y amaneceres? Ray retrocedió. ¿Qué hace ella aquí? Estamos bebiendo vino. Lorraine se apoyó en la jamba de la puerta. Y escuchando tu hermoso monólogo. Continúa, por favor. ¿En qué estabas? Oh, sí, sobre la confianza. June, ¿es una broma? No. June le quitó las flores. No es una broma. Esto es una vida. Una en la que tu mujer y tu amante resultaron ser más listas que tú. ¿Sabes? Lorraine dio un sorbo a su vino. He estado pensando. Tal vez deberíamos perdonarlo. Se está esforzando tanto que hasta lleva corbata.
¿La de Navidad? ¿Me tomas el pelo? Ray retrocedió hacia las escaleras. No, en absoluto. Lorraine se adelantó. Solo estamos disfrutando de la obra. Vamos, cuéntanos más sobre la confianza, o sobre cómo te diste cuenta de todo, solo que esta vez sin la chuleta en el bolsillo. Miró impotente a su mujer y a su amante. June, por favor, te diré una cosa, le devolvió las flores. Quédatelas. Guárdate también tu discurso. Ya hemos oído suficientes mentiras. No estoy mintiendo. De verdad que... Estás mintiendo otra vez, suspiró Lorraine. Ni siquiera ahora puedes decir la verdad. Ni a nosotras ni a ti misma. June empezó a cerrar la puerta. Espera, agarró el picaporte. Te quiero. No, negó con la cabeza. Solo te quieres a ti misma. Adiós, Ray. Y llévate las flores. Me he desenamorado de las gerberas. La puerta se cerró. Se quedó en el porche con el ramo en las manos, escuchando dos voces femeninas que discutían la calidad del vino al otro lado de la puerta. El día del divorcio era sorprendentemente soleado. June estaba acostumbrada a que todos los acontecimientos importantes de su vida ocurrieran bajo la lluvia. Su boda, la compra de su casa, incluso su primer encuentro con Ray. Pero hoy el sol caía a cántaros sobre las calles, reflejándose en las ventanas y enredándose en las ramas desnudas de los árboles. Martha se reunió con ella en la entrada del juzgado, con un estricto abrigo gris y un collar de perlas inalterado alrededor del cuello. El aparcamiento de Lorraine, dijo en lugar de un saludo. Estaba discutiendo otra vez con el aparcacoches. Lo de siempre, sonrió June. La reunión duró menos de una hora. Ray entró con el mismo traje azul que había llevado el día de su boda, probablemente sacado del armario a propósito. Habló en voz baja, sin levantar la vista. Firmó todos los papeles sin objeciones. Solo al salir de la sala intentó cogerla de la mano. «¿Quizá te lo pienses un poco más?» June pasó en silencio. Al fin y al cabo, ya lo habían hablado todo, y más de una vez. Martha y Lorraine las esperaban en un banco al otro lado de la calle. Lorraine llevaba un termo de café y Martha una bolsa de bocadillos. ¿De verdad vais a hacer un picnic aquí? ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Lorraine palmeó el banco. Por cierto, hace un día precioso. Se acomodaron bajo un sicomoro desnudo. El termo cambió de manos. Los bocadillos eran de atún. Martha recordaba el favorito de June. La gente pasaba deprisa. Una mujer con un cochecito, un cartero con una bolsa al hombro, un par de estudiantes con mochilas. Un paisaje urbano normal, un jueves normal. Nada en el mundo había cambiado desde que June Weldon volvió a ser June Mackenzie. «No olvides avisar a Hacienda», dijo Martha con tono comercial. «Y al banco, y cambiar el papeleo en el trabajo. Y al gimnasio», añadió Lorraine. «Porque la afiliación está a nombre del antiguo». June observó a las dos mujeres discutiendo sobre los entresijos burocráticos del divorcio y pensó en lo extraña que era la vida. 6 meses atrás habían sido desconocidas. Y ahora... «¿En qué estás pensando?» Martha le tendió otro bocadillo. «En cómo han cambiado las cosas. ¿Recuerdas la primera vez que estuvimos juntas? En tu cocina». «Ya lo creo», resopló Lorraine. «Casi me caigo al suelo cuando te vi entonces». «Pues ya estamos aquí». Martha sacó un termo de té de su bolso, el segundo de manzanilla. Lorraine cogió una taza. «Por cierto, ¿qué pasa con el piso? ¿Ha accedido a venderlo?» «Sí», June se sacudió las migas del regazo. «El agente inmobiliario ya ha encontrado compradores. Hemos quedado en el notario la semana que viene». «¿A dónde ahora?» «Tengo un piso en el centro. Es pequeño, pero estaré bien sola». «Es solo temporal», dijo Martha con rotundidad. «Ya encontraremos algo mejor más adelante». «¿Es mi ex suegra o una agente inmobiliaria?», susurró June a Lorraine. Esta última saltó a su taza. El día avanzaba hacia el atardecer.
El sol se ocultaba tras las nubes y un frío llegaba desde el río. Era hora de irse. Martha tenía un curso de floristería, Lorraine un turno en la tienda y June una reunión con un agente inmobiliario. Martha se dio cuenta de repente y rebuscó en su bolso. Casi se me olvida. Tengo entradas para el teatro la semana que viene, para Las Tres Hermanas. ¿Por qué? Porque es una buena obra, dijo Martha en un tono que no admitía objeciones. Aquella tarde, mientras June ordenaba su bolso, encontró un sobre en el fondo. Dentro había una nota escrita a mano por Martha. Es una buena obra sobre la importancia de tomar buenas decisiones a tiempo. June sonrió y puso las entradas en la estantería. Luego miró el reloj. Lorraine llegaba dentro de media hora para ayudar con la mudanza. Y mañana por la mañana Martha y ella irían a ver pisos. No había nada más que decidir. Todas las decisiones estaban tomadas, no hoy en el juzgado, sino mucho antes. Solo que a veces hacía falta tiempo para darse cuenta de lo obvio. June estaba sirviendo vino en la cocina, como ya era tradicional los jueves con Lorraine, mientras hablaban de todo lo que les rodeaba, desde el trabajo hasta los nuevos hombres de sus vidas. No, ¿puedes creerlo? Lorraine agitó los brazos, casi volcando su copa. Ese imbécil de la quinta planta intentó invitarme a salir otra vez, justo en la caja, delante de todos los clientes. ¿El del bigote? Sí, el que la última vez se pasó una hora recogiendo tomates y hablando de su colección de sellos. June resopló y cogió el sacacorchos. La primera botella ya estaba terminada. ¿Y la tuya? ¿El de Hacienda? ¿Michael? June sonrió. Anoche me llevó a un restaurante italiano. Parecía estar bien. Un poco empollón, pero después de Ray eso es una ventaja. Al menos sabes qué esperar de él. Así es. Lorraine levantó la copa. Por los hombres predecibles. Chocaron las copas. Por la ventana llovía a cántaros. La lasaña se estaba terminando de hacer en el horno. Lorraine había traído su receta estrella. Escucha, ¿recuerdas cómo empezó todo? Preguntó Lorraine de repente. ¿Con ese broche? Claro. June se levantó y se acercó a la cómoda. Por cierto, aquí está. El broche estaba en la misma caja, una flor de oro con un rubí y un rasguño en el pétalo izquierdo. Dios, qué tonta fui. Lorraine cogió el broche, creyendo que lo había comprado. Aunque, ahora que lo pienso, fue la razón por la que nos conocimos. Y descubrimos cómo era Ray en realidad. Sí, sabes, llamó el otro día. ¿Otra vez? Sí. Dijo que conoció a una chica de contabilidad. Es joven. Acaba de salir de la universidad. Pobrecita. June abrió una segunda botella. Eso es lo que yo decía. Quise advertirle, pero luego pensé que se daría cuenta sola. Así fue. Un olor a quemado salió del horno. June se apresuró a salvar la lasaña. Lorraine fue a su teléfono para comprobar la receta. Recuerdo que decía 40 minutos. El broche quedó sobre la mesa, brillando a la luz de la lámpara de la cocina. Era una obra vintage de Tiffany, de 36 años de antigüedad. Lorraine se había sorprendido al verlo en el catálogo de Benson. Al diablo con la lasaña, Lorraine cerró el horno de golpe. Pediremos pizza, sobre todo porque tu Michael prometió que se pasaría. ¿Dónde? June, llevas una hora mirando el móvil. Vamos. Estuvieron sentados en la cocina hasta medianoche. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, del nuevo piso de June y de que Lorraine por fin había decidido ir a la escuela nocturna. Y el broche descansaba sobre la mesa, un recordatorio silencioso de que a veces una pequeña cosa puede cambiar varias vidas a la vez. Cuando sonó el timbre, Lorraine estaba a punto de marcharse. No me acompañes, voy a coger un taxi. Y eso, gracias. ¿Por qué? Por no echarme el día que vine a devolver el broche. Gracias a ti también, sonrió June. Fue agradable descubrir que la amante de mi marido resultó ser una mujer inteligente, no una tonta,
Una rara ocasión, ya sabe. Lorraine se rió y le dio un beso en la mejilla. Muy bien, diviértete. Y puedes contarme todo sobre Michael más tarde, todos los detalles.